Pastor Fernando Campos y está juntamente con su familia aquí y estamos contentos por ello. Pastor Fernando es uno de los pastores de la Iglesia Bautista en La Molina, así que sin lugar a dudas vamos a estar escuchando un mensaje bueno de la palabra del Señor. Gracias, pastor, y buenos días con todos. Que el Señor les bendiga. Es del campo, por si acaso. Campos es mi primo, pero yo soy del campo. Qué bueno verles y disfrutar ya por segundo año. Tuvieron a bien y tuve el privilegio de estar con ustedes el año pasado. Y pues qué alegría estar nuevamente con ustedes en este nuevo aniversario de la iglesia. Así que felicitaciones y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero por favor que abramos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8. Y estaremos leyendo los primeros 12 versículos de este capítulo. Muy bien, no sé si todos estamos ahí y quiero compartir con ustedes edificando una vida en el gozo. ¿Cómo edificar una vida en el gozo según esta porción de la palabra de Dios de Nehemías? Y quiero que noten, por favor, en primer lugar, al final del capítulo 7, el último versículo, el verso 73, el último versículo del capítulo 7, que dice así: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías y Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían
enseñado. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. Permítame orar un momento, acompáñeme en una oración. Padre amado, gracias por tu fidelidad durante todos estos años y los testimonios que hemos escuchado, las alabanzas que hemos entonado tu nombre, Padre, reconociéndote como el Señor de la iglesia. Y Padre, también reconociendo tu obra a través de estos años, por tu grande misericordia y tu fidelidad en cada uno de tus hijos, de los que estuvieron y los que están ahora y de los que vendrán más adelante. Gracias por esto, Señor, y permítenos que al haber abierto tu palabra, el obrar de tu Espíritu Santo tome esta escritura y pueda aplicarla al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y a toda la iglesia en conjunto, Señor, de lo que tú tienes para esta iglesia mirando hacia el futuro. Gracias, amado Dios. Queremos encomendar este tiempo en tus manos, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan sus Biblias abiertas porque es lo que vamos a compartir y extraer algunas porciones de este capítulo que hemos visto en Nehemías. Es muy interesante que en el mes séptimo se celebraba dentro del pueblo hebreo la fiesta de las trompetas. Como hemos leído ahí al final del capítulo 7 y al principio del capítulo 8, esta fiesta de las trompetas iniciaba el primer día del mes séptimo y duraba solamente un día. Si ustedes notan, al final del capítulo 7 hemos leído ahí, venido el mes séptimo. Y estamos hablando dentro del calendario judío, por supuesto, y al final del versículo 2 dice, el primer día del mes séptimo era la fiesta de las trompetas. Ahora, es interesante ver que esto se realizó 5 días después de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ustedes saben que el propósito mayor por el cual fue Nehemías a Jerusalén, no conociendo Jerusalén, pero escuchando toda la información de Hanani, de la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese tiempo, y fue movido el corazón de Nehemías para ir a Jerusalén y reconstruyó los muros, y 5 días después que terminaron la reconstrucción de los muros, vino esta fiesta de las trompetas. No había tiempo que perder, era momento de poder mirar hacia adelante. Y es curioso porque la fiesta de las trompetas marcaba el inicio de un nuevo año civil dentro del calendario judío. Esto nos parece algo extraño a nosotros porque, hablamos de un solo calendario, ¿no es cierto? Empieza en el mes de enero, pero en el mundo judío, en el pueblo hebreo, había 2 calendarios en paralelo. Uno era el calendario religioso y otro era el calendario civil. Y cuando hablamos del calendario religioso, estamos hablando de todas las fiestas religiosas que tenían el pueblo de Dios, pero cuando hablamos de ese calendario civil, estamos diciendo que empezaba aquí justamente en la fiesta de las trompetas. Era un tiempo donde el pueblo de Dios tenía un nuevo inicio. Se estaba preparando por lo que venía más adelante. En Levítico, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que en el mes séptimo, en este primer día del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Y así vemos de que el pueblo de Dios tenía 2 inicios. Uno era el de la Pascua, recuerden ustedes, el principio de los meses, como dice Éxodo. Pero cuando se hablaba acerca de un nuevo año civil, de un nuevo año de preparación espiritual, se estaba hablando de justamente esta santa convocación que hemos visto en Levítico en el mes séptimo. Si queremos compararlo de alguna manera para poder comprenderlo, es como cuando nosotros decimos que estamos iniciando el año en el mes de enero, pero que el año académico o el año escolar inicia el mes de marzo. Es el mismo año, pero hay 2 calendarios en paralelo. Y eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios en este momento, en el capítulo 8 de Nehemías. Y es interesante que este inicio del nuevo año civil era también, como hemos dicho, un nuevo año de preparación espiritual. Esta fiesta de las trompetas era la antesala de 2 grandes fiestas que venían después justamente también en el mismo mes. Y la que continuaba era la fiesta de la expiación, donde se sacrificaba un macho cabrío
para la expiación de los pecados del pueblo, y después venía la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo de Dios podía recordar la presencia y la provisión y el cuidado de Dios durante todo el tiempo en que el pueblo de Dios estuvo allí, en el desierto. Lo que quiere decir de que la fiesta de las trompetas antecedía a estas dos grandes celebraciones porque tenía que haber una preparación del corazón por lo que se venía más adelante. Y justamente esta era la fiesta, había que preparar el corazón. Cuando el profeta Joel, por ejemplo, va a hacer un llamado justamente en este tiempo, en su tiempo el profeta Joel, pero en el tiempo de la fiesta de las trompetas, el profeta Joel va a decir: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Joel? Él está diciendo: es tiempo de que todos podamos dedicarnos a buscar al Señor. Y el sonido de las trompetas era el llamado para que el pueblo de Dios se reúna, para que el pueblo de Dios busque al Señor, y por eso que el profeta Joel dice: tocad trompeta, convocad, reunid. Era el llamado de Dios. Se anunciaba a través del toque de la trompeta y que había que prepararse para lo que venía más adelante. Era una preparación de búsqueda del Señor, y es por eso que el profeta Joel va a decir: santificad la reunión. Y es por eso que hemos visto en Levítico que dice que es una santa convocación. Era el inicio de un nuevo tiempo espiritual, más allá del calendario religioso. Y por eso que había que tener una renovada relación con Dios. Ahora es muy interesante porque esto es parte también de lo que Dios quiere de nuestras vidas como cristianos, ¿no es cierto? Cada domingo estamos teniendo, por decirlo de una forma, un nuevo inicio. El creyente no empieza su semana el día lunes, lo inicia el día domingo. Está celebrando la resurrección de Cristo entre los muertos, y cada vez que nos reunimos aquí en esta asamblea nos estamos diciendo al Señor: quiero empezar contigo de nuevo. Esta semana ha tenido cargas, ha tenido momentos de felicidad, de gozo, de tristeza, pero Señor, quiero empezar contigo esta nueva semana. Es un nuevo inicio, es un tiempo de preparación para batallar durante toda la semana. Es también muy significativa para la iglesia local, cuando la iglesia local tiene algunas fechas conmemorativas como la que ustedes están celebrando, porque es un nuevo inicio, son los retos que vienen por delante, es recordar lo que pasó atrás, pero es un tiempo donde estamos mirando hacia adelante. Ahora yo quiero que ustedes noten ahí en Nehemías capítulo 8, noten en el primer versículo, dice, o al final del capítulo 73, está diciendo ahí que los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y empezando el capítulo 8 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Es decir, el pueblo de Dios se unía voluntariamente, con un solo corazón, para buscar al Señor. Y es muy interesante que la frase que aparece ahí en el versículo 1, cuando dice todo el pueblo, se repite 10 veces en este capítulo. Todo el pueblo, 10 veces. Está dando el énfasis. Es todo el pueblo que se une. No había diferencias de propósitos. Grandes y pequeños se estaban uniendo para buscar al Señor, y el invitado para compartir la palabra de Dios, como hemos leído, es Esdras. Esdras, como sacerdote, escriba, ya tenía unos 14 años de ministerio en Jerusalén. Fue un hombre, como ustedes saben, diligente en la ley de Moisés. Y dice la Biblia que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Era un hombre de Dios. Y el pueblo se juntó como un solo hombre. Las trompetas marcaban el inicio de un nuevo comienzo. Se venían otras dos grandes celebraciones religiosas, pero estas dos grandes celebraciones que se venían por delante no era cuestión de cumplir un rito, no era cuestión de cumplir un programa, no era cuestión de hacerlo como una tradición, ni simplemente porque tenían que hacerlo,
sino que tenían que preparar su corazón para buscar a Dios. Y la fiesta de las trompetas marcaba ese inicio. ¿Qué dos características encontramos aquí en Nehemías? En primer lugar, el lloro, el quebranto. El pueblo de Dios fue cautivado por la palabra de Dios, fue cautivado. Si ustedes notan en el verso 2, dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Eso dice el verso 2. Esto fue un pedido del pueblo que lo hemos leído en el versículo 1. Es decir, el pueblo y todos estaban poniendo la palabra de Dios como el centro de su preparación espiritual. Y en el versículo 3, observe, dice que Esdras leyó la ley de Dios desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Fueron por lo menos 6 horas de lectura. Y agrega el versículo 3, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La palabra de Dios había cautivado el corazón del pueblo. Y uno se pregunta, ¿dónde empezó todo esto? ¿Dónde empezó el obrar de Dios en el corazón del pueblo? ¿Empezó cuando Esdras inició la lectura? Ustedes recordarán que meses antes, como mencionamos hace unos minutos, Nehemías fue movido por el corazón de Dios a Jerusalén. Le había escuchado lo triste que había estado la situación de Jerusalén. Él no nació en Jerusalén, él nació en Persia. Él no podía imaginarse de alguna manera la situación del pueblo en Jerusalén, pero resulta de que Dios puso una carga poderosa en el corazón de este hombre y dice al principio del libro de Nehemías, cuando Nehemías hace como un relato personal, él dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías comienza a interceder por el pueblo de Dios y dice la Escritura que él lloró, hizo duelo y ayunó, lloró. Bueno, allí se estaba gestando el cambio. Cuando vamos al libro de Esdras, algo muy similar se va a decir de este hombre, de Esdras. Dice que cuando él oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esto sucedió 14 años antes. Han pasado 14 años desde que la oración de Esdras y la oración de Nehemías se unen en el trono de Dios. Allí empezó a gestarse el cambio del pueblo de Dios, cuando estos dos hombres, quizás sin ponerse de acuerdo, porque estaban distantes, por supuesto, comenzaron a interceder por la gente y allí se inició la disposición del pueblo de Dios para buscar a Dios por medio de su palabra. Lo vemos años después, cuando Esdras en esta fiesta de las trompetas va a leer y hay una gran disposición del corazón de todo el pueblo, porque cada vez que un creyente se dispone a orar buscando el rostro de Dios para interceder por alguien, Dios va a llevar a esa persona a encontrarse con su palabra, y encontrándose con la palabra se va a encontrar con el Dios de la palabra. Es increíble cuando uno ora por alguien por salvación. Dios va a usar el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación, para llegar al corazón de esa persona. Cuando alguien ora para que un creyente pueda consagrarse, que está luchando en su vida de fe, Dios va a usar su palabra para tocar el corazón de ese creyente, porque cada vez que oramos por alguien, ahí se está gestando el cambio en el corazón de una persona, pero Dios tiene que llevar a esa persona a un encuentro con su palabra. Cuando el apóstol Pablo ora por los creyentes de Filipos, el mismo apóstol va a decir, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Y cuando Pablo usa la palabra ciencia, significa discernimiento. Y la palabra conocimiento quiere decir un conocimiento de la palabra de Dios experimentado en la vida humana. Y ambas cosas van de la mano. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que él ora para que cada creyente pueda tener un cambio partiendo de la palabra del Señor. Eso es lo que está pasando en Nehemías. En el tiempo cuando estos dos hombres oraron,
Dios va a responder esa oración, pero lo va a responder cuando el pueblo de Dios se encuentra con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Y entonces se realiza esta fiesta de las trompetas. Y noten ustedes, por favor, que en el versículo 1 y en el verso 3 se dice que esto se realiza en la plaza de la puerta de las aguas, no en el templo, sino en la plaza de la puerta de las aguas. En el templo solamente hubiera participado los sacerdotes y los levitas, no podían entrar toda la congregación, no había espacio, no les era permitido entrar en los lugares donde estos hombres elegidos por Dios tenían que servir. Así que Dios permite que esta celebración sea en una plaza de la puerta de las aguas, lo que quiere decir de que Dios está llamando a todo el pueblo. No está llamando a un grupo de personas. Está llamando a toda la congregación a participar y a buscar al Señor en esta convocación santa. Y es interesante cuando en el Nuevo Testamento Pablo le escribe a Timoteo, él le dice, ocúpate en la lectura. Ustedes saben que Timoteo era un joven pastor. Pablo le está aconsejando a este joven pastor, tú tienes que leer la palabra, no solamente en el culto, hay que leer las escrituras. Los rollos y las porciones de escrituras que tenían hay que leerlas, pero cuando el apóstol Pedro escribe, le escribe a toda la congregación, a todos los creyentes que están en la dispersión y les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Se lo dice a todos, porque no hay diferencia. En el cristianismo no hay un clero muy especial que pueda distinguirse de toda la congregación. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, Pablo va a decir, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. No hay diferencia. Los santos, los creyentes están con. Es un solo pueblo. No hay diferencias. Dios ha establecido a los pastores guiar a la congregación y a la congregación sujetarse a los pastores cuando ellos predican la palabra de Dios y cuando viven y dan ejemplo de lo que dice esa palabra. Por cierto, hay un orden en la iglesia cristiana, pero no hay un clero, no hay una jerarquía. Los obispos y diáconos estaban con todos los santos. Era una sola congregación y la palabra de Dios no es para un grupo de personas, sino que es la palabra profética más segura para todos los que quieren buscar al Señor, sin diferencia alguna. Y cuando en Nehemías justamente hay ese énfasis de que todo el pueblo, todos, sin excepción, Dios los está convocando en esa plaza de la puerta de las aguas, sin excepción. Noten ustedes que en el versículo 4 dice que hay 13 varones, 13 hombres que están respaldando a Esdras en la lectura de la palabra. Estos 13 hombres participan con su presencia como personas representativas de Judá. Y esto fue algo precioso, como lo es también ahora. Es hermoso cuando hay gente que se siente animada en participar y apoyar al llamado de Dios a un nuevo comienzo. Estos 13 varones con su presencia estaban apoyando ese nuevo inicio. Y qué precioso es cuando Dios va trabajando en la vida de hombres representativos en la iglesia local también, que están siendo formados en la palabra de Dios con el propósito de honrar al Señor y ser un ejemplo, un modelo, con su presencia, con su participación, de que sus vidas están puestas ahí delante para ser el ejemplo de lo que la palabra de Dios hace en la vida humana. Y noten, por favor, que aunque Nehemías no se nombra en esa lista de 13 varones, en el versículo 9 se nombra a Nehemías. Él también estaba allí. Él estaba presente. Era un gobernador, pero Nehemías está presente allí. Nehemías no era de los hombres que podía decir, esto no me corresponde a mí. No es que yo hice la reconstrucción de los muros, que lo lideró y tuvo en un sentido aquí éxito, a pesar de todas las pruebas, y Nehemías dice, yo ya hice mi obra, ya hice mi tarea, y por lo tanto, pues yo ya no tengo que escuchar de la palabra de Dios. No, Nehemías fue uno de los tantos varones que estaban allí presentes. Estaban escuchando, estaban aprendiendo, estaban respaldando con su presencia la palabra de Dios. Y yo creo que aquí hay una pregunta que bien podríamos
podríamos hacerla y decir que si estamos marcando la pauta, si estoy marcando la pauta, si estás marcando la pauta, es decir, se te ve a ti aprendiendo en la iglesia del Señor. La iglesia está viendo tu entusiasmo de buscar al Señor en la palabra, no solamente personalmente, sino dentro de la congregación. La iglesia está viendo tu esfuerzo de aprender la palabra de Dios. Estás teniendo un desarrollo en la fe dentro de la palabra del Señor. Uno tiene que marcar la pauta. Cuando Pablo le aconseja a Timoteo, Pablo, dentro de los muchos consejos a Timoteo, le va a decir: ocúpate en estas cosas. Está hablando de la lectura, está hablando de la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas, le dice. Y agrega: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esa palabra aprovechamiento viene de un término militar, cuando un comando se adelantaba al ejército y hacía algunas tareas específicas para abrir una brecha, un campo al ejército que venía después. Y cuando Pablo le dice a Timoteo: tu aprovechamiento tiene que ser manifiesto a toda la iglesia de Éfeso, le está diciendo: Timoteo, tú tienes que estar algunos pasos delante. La gente tiene que ver el desarrollo de tu fe, tiene que ver tu madurez de fe, tiene que ver que Timoteo no es el mismo hace un año atrás de lo que es ahora. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí en Nehemías, en otra forma, por supuesto, pero en la enseñanza es la misma. Hay 13 varones que están allí, respaldando esta lectura de Esdras con su presencia. Están diciendo: bueno, aquí estoy yo, aquí está mi vida, aquí estoy todo lo que yo soy, porque quiero marcar una pauta distinta a lo que otros hombres, varones, mujeres, en fin, puedan estar marcando. Pero noten algo más, porque en el versículo 7 se nombra ahora un grupo de levitas. Este era otro grupo de hombres. Ellos tenían como responsabilidad hacer entender al pueblo la lectura que hacía Esdras. Y es muy interesante porque el verbo entender en este capítulo 8 se menciona 6 veces. Lo que quiere decir de que la lectura que hizo Esdras tenía ciertas pausas para que después los levitas se dedicaran a explicar claramente y darle sentido a la palabra de Dios. Y si ustedes notan un momento en el versículo 7, al final del versículo 7, dice: y hacían entender al pueblo la ley. Y si ven ahora el versículo 8, también dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. 6 veces el verbo entender se menciona en este capítulo porque Dios anhelaba profundamente en el corazón de que el pueblo entendiera la lectura. Esto no fue una lectura veloz. Lo que estaba haciendo Esdras no era leer por leer, no estaba cumpliendo una lectura, estaban meditando, estaban comprendiendo la fe, estaban buscando al Señor. Y es lo correcto, porque cada vez que uno toma la palabra de Dios, se va a encontrar con el Dios de la palabra. No es la lectura por la lectura, no es simplemente tener un orden de lectura, es comprender la fe, es meditar, es reflexionar, es encontrarse con Dios. Y cuando Dios comienza a ver un corazón diligente que comienza a buscarle en su palabra, Dios va a comenzar a obrar en ese corazón. El pueblo de Dios fue impactado por la palabra, fue cautivado por la palabra. Y lo segundo que veremos aquí es que fueron confrontados por la palabra. Porque noten ustedes el versículo 6. ¿Qué cosa dijo el pueblo ahí? Dijo: amén, amén, levantaron sus manos. Y si notamos en la lectura, esto no fue una expresión mística, no fue una expresión automática, mecánica, no estaban pensando que estaban diciendo una frase dentro de las costumbres del culto, no, nada de eso, estaban diciendo amén, amén, como una muestra de humillación y adoración. Porque el mismo versículo 6 dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. No era un amén simplemente por decirlo, era un amén que con sus manos levantadas estaban dando la aprobación y aceptación
que lo que decía esa palabra tenía que ser vivida por ellos. Por eso es que se humillaron. Y esto muestra que esa palabra leída y asimilada en el corazón del creyente siempre tiene que tratar con el orgullo humano. Es por eso que se humillaron. Tiene que tratar con mi orgullo y con tu orgullo de pensar que sin Dios y de pensar que sin su palabra uno puede vivir. Y pensar que nos podemos quedar con la forma, nos podemos quedar con la tradición, nos podemos quedar con el rito y nos podemos quedar con el programa y nos podemos quedar con todo aquello que es como una espuma que rodea realmente la vida del creyente. Y nos podemos quedar con todo lo que rodea, pero lo importante será cuánto de esa palabra de Dios está actuando realmente en mi corazón y cuánto de esa palabra está transformándome, humillándome, de tal manera que yo reconozca que Dios solamente es aquel que puede transformar mi corazón y darme un nuevo inicio para mi vida cristiana. Cuando el profeta Ageo comenzó a predicar la palabra de Dios, después de Nehemías vienen dos profetas. Nehemías no fue profeta, pero vienen dos profetas, que fue Ageo y Zacarías. Los muros fueron reconstruidos, pero mire que el templo de Dios había sido dejado de lado y había sido dejado de lado por 15 años. Y el pueblo de Dios se acostumbró a los escombros en los tiempos de Ageo y Dios levanta al profeta Ageo y comenzó a hablar palabra de Jehová y durante los primeros 21 días de prédica el pueblo comenzó a reaccionar. Ageo le había dicho al pueblo de Dios: es tiempo de vivir en sus casas artesonadas y la casa de Dios está desierta. Es tiempo de que ustedes estén centrándose solamente en sus necesidades mientras los escombros del templo de Dios están caídos. Eso les dijo el profeta Ageo. 21 días de mensaje de la palabra y el Espíritu de Dios comenzó a obrar por medio de esa palabra, porque dice en Ageo que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, el gobernador, de Josué, el sumo sacerdote, y de todo el resto del pueblo. ¿Cómo empezó este gran despertar en los tiempos de Ageo? Empezó con la palabra. Y el pueblo de Dios se humilló delante del Dios de la palabra. Es lo que está pasando en Nehemías. Dice el versículo 9 que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso dice el versículo 9. Hubo un quebranto. Estaban siendo confrontados por la palabra. Aquí no hay nada estético. Dice Romanos capítulo 3 que por medio de la ley es el conocimiento de la palabra, y al haber leído la ley, entonces ellos se ven confrontados por esa palabra y Dios comienza a obrar en sus corazones, porque como le dijo Jesús a Pedro, esto no lo puede producir carne y sangre. Esto solamente lo puede producir la palabra de Dios revelada por su Espíritu Santo. Y cuando Dios comienza a trabajar en el corazón humano, claro que sí, uno es confrontado. Santiago va a decir: pecadores, limpiad las manos, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí tampoco no hay nada estético. Es el quebranto de aquel que ha sido confrontado por la palabra de Dios, y el pueblo se quebrantó. Comenzó a llorar. Estaba llorando por lo que no había llorado por años. Estaba siendo tocado por la palabra de lo que dos hombres habían orado muchos años antes, que hubiera un despertar y un avivamiento. Es lo que está pasando ahora. Y lo primero que vemos. Y lo segundo que veremos aquí ya no es el lloro, sino es el gozo. Porque noten ustedes, por favor, nuevamente el versículo 9. Allí Nehemías, Esdras y los levitas les van a decir al pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Y el versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce,
y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Los están llevando a una comunión, a compartir con los que no tienen, y agrega, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Por qué le están diciendo esto? ¿Por qué les dicen no se entristezcan? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Se están quebrantando por la palabra de Dios. ¿Por qué les dicen no se entristezcan? ¿No quieren que lo hagan? ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, les están enseñando que no solamente es importante entender la palabra, sino regocijarse en la palabra. Les están enseñando que la palabra entendida, la palabra asimilada había quebrado el corazón pecaminoso del pueblo, pero que ahora era momento de gozarse en la palabra, porque esa misma palabra que redarguye, reprende y que nos humilla y nos lleva a los pies de la cruz de Cristo, esa misma palabra tiene que dar gozo en el corazón. Y esa palabra que da gozo, dice ahí que es nuestra fortaleza. Ustedes saben que el rey David, Salmo 32, él mismo confiesa que mientras no confesaba su pecado, estaba la mano de Dios sobre él. Él va a decir, mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque el pecado también trae consecuencias al cuerpo humano, debilita. El pecado debilita, el gozo fortalece. Y alguien decía que es tan errado llorar cuando Dios nos ha perdonado, como lo es regocijarse cuando el pecado nos ha conquistado. Es tan errado llorar cuando Dios nos ha perdonado, como lo es regocijarse cuando el pecado nos ha conquistado. Si te has quebrantado delante de Dios por tu pecado, es momento de regocijarse, porque Dios te ha perdonado. Si estás pecando, aunque eres creyente, pero estás viviendo en el pecado, sería ocioso regocijarse por el pecado que te ha conquistado. Y le están diciendo al pueblo, no se entristezcan, gócense, porque el gozo del Señor en un corazón quebrantado que ha sido perdonado tiene que ser vuestra fuerza. En un tiempo el profeta Jeremías, que estaba él un poco cargado y quejándose de Dios, habían pasado unos años de su ministerio y la Biblia dice que Jeremías comenzó a quejarse delante de Dios y Dios tiene que cuadrarlo a Jeremías y le va a decir, si te convirtieres yo te restauraré. Y es en ese mismo pasaje que Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El corazón quejoso de Jeremías por lo que él estaba experimentando, cosas muy fuertes, fue transformado porque se encontró con el Dios y con su palabra, y su palabra trajo gozo y alegría en el corazón. ¿Cómo pasó eso en la vida de este gran hombre llamado Jeremías? ¿Cómo ocurrió? Cuando Jeremías reorientó su vida delante del Señor. El Salmo 119 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y yo creo, mis hermanos y hermanas, que el cristiano tiene que aprender a llorar. Tiene que aprender a llorar por sus faltas y tiene que aprender a llorar por su pecado, y este pecado que puede estar en este momento en tu vida cristiana teniéndote esclavo. Quizás hay hábitos y costumbres que no puedes dejar. Hay aspectos en tu vida muy íntima que nadie las conoce quizá y que las tienes ahí por buen tiempo y no pueden ser cambiadas. Bueno, la Biblia dice que hay que llorar por ese pecado y volverse a Dios. Y esa vuelta a Dios cambia esa tristeza en gozo, que no es una sustitución de la alegría, sino es una transformación de lo que Dios hace en el corazón del creyente, no por lo que pasa allá afuera, sino de lo que Dios está obrando en lo profundo de tu corazón. Esa es la transformación que solamente puede producir el gozo, y eso sí que trae fortaleza a tu vida, fortaleza espiritual y fortaleza física. Y por eso noten ustedes en el versículo 12 que el pueblo de Dios gozándose todos juntos,
Dice que el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahí se generó la fortaleza. Habían entendido las palabras que les habían enseñado y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Comenzó a haber una gran transformación. Era la fiesta de las trompetas. Era el nuevo inicio de algo. Estaban renovando su vida y corazón, todo lo que tenían delante del Señor. Y finalmente, vamos a ver la presencia y provisión espiritual. Hemos dicho que la fiesta de las trompetas es un nuevo inicio. Era la antesala a dos grandes celebraciones, la expiación y los tabernáculos, y después venía todo también el calendario religioso judío, la expiación y los tabernáculos. Cristo es nuestra expiación. En el libro de Hebreos, el autor va a decir: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, el ritual del Antiguo Testamento, quita lo primero para establecer esto último, lo último, la cruz del Calvario, la muerte de Cristo. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo es nuestra expiación. Cristo dio su sacrificio perfecto. Ahí está nuestra expiación. Pero noten también de que Cristo nos promete su presencia y provisión espiritual en este peregrinaje hacia la patria celestial. En este peregrinaje donde necesitamos cada momento la presencia de Cristo. Y ustedes recuerden de que la celebración de la fiesta de las trompetas se hizo en la plaza de la Puerta de las Aguas. ¿Ustedes recuerdan eso? Alrededor de Jerusalén habían varias puertas de acceso de salida y de entrada. Pero habían solamente dos puertas que daban hacia un arroyo que proveía agua para la ciudad. Una de ellas era justamente la Puerta de las Aguas. Por eso le pusieron el nombre Puerta de las Aguas. Y ustedes saben que en la Biblia el agua es un símbolo muy poderoso, una figura muy poderosa para mostrar lo que hace la palabra de Dios en la vida humana. Cuando Cristo lava los pies de sus discípulos, también les va a decir: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es antes, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Efesios capítulo 5 va a decir: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua es una figura muy poderosa para mostrar lo que la palabra de Dios hace en la vida del creyente. La palabra limpia. La palabra purifica. Y por eso que esta puerta de las aguas simboliza justamente esta limpieza que tiene que tener todo el creyente. Esa era una puerta. La otra puerta era la puerta de la fuente, que también daba hacia el arroyo de la ciudad. La diferencia era que la puerta de las aguas proveía agua para la limpieza, para el aseo. Y la puerta de la fuente proveía agua para beber, para tomar. Ahí a pocos metros de esa puerta estaba el estanque de Siloé, donde la gente podía sacar agua para beber y para su consumo humano, para el consumo familiar, personal. Es interesante que en la fiesta de los tabernáculos se tomaba agua justamente del estanque de Siloé que daba hacia la puerta de la fuente para hacer todo un ritual. Estaban recordando cuando en el desierto el Señor brotó agua de la roca y pudieron beber allí. El Evangelio nos va a mencionar eso. El Evangelio de Juan, capítulo 7, cuando dice: en el gran último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y era ese momento. Jesús está tomando esta figura para decirle a la gente: ¿tiene sed? Bueno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él promete su presencia y provisión espiritual, semejante a la fiesta de los tabernáculos, que es la presencia y la provisión espiritual de Dios, que ahora el Espíritu Santo hace en la vida del creyente para que el creyente pueda vivir en los caminos del Señor, en ese nuevo inicio de su preparación espiritual. Y yo quisiera dejarte y dejarles a ustedes este mensaje, que en la puerta de las aguas, que en la palabra de Dios pueden encontrar la limpieza del Señor, que la palabra de Dios pueda formar sus vidas, que la palabra de Dios pueda tocarlos, transformarlos, y que fruto de este encuentro con la palabra y con el Dios de la palabra pueda haber ese gozo que fortalece en esta gran celebración. Y que en la puerta de la fuente, puedas encontrar la presencia y provisión que trae vida espiritual. Ambas, en la puerta de las aguas, en la puerta de la fuente, ambas. La limpieza y la provisión se encuentran en la persona de Jesucristo. Y que en este nuevo año de celebración, en estos 39 años, que este año sea el inicio de algo distinto. Pero todo empieza con tu vida, todo empieza poniendo tu vida en las manos del Señor. Quisiera terminar con ese versículo que el pastor Larry leyó. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Y gracias porque tu palabra es única, Señor. Tú conoces el corazón de cada persona, Padre. Sabes exactamente dónde está en relación a ti. Nada puede ocultarse ni disimularse delante de tu presencia, porque tu mirada penetra hasta lo más profundo. Tú sabes, Señor, las cargas de cada persona y sabes, Señor, las cosas que pasan aquí, porque tú eres el Señor de la iglesia. Y porque conoces profundamente, Padre, yo te ruego que tu palabra, junta con la oración de quienes son perseverantes en la oración y te buscan, Señor, incansablemente para que haya un despertar, un avivamiento, que tu propia palabra pueda producir ese avivamiento y ese despertar que solamente puede provenir de ti. Y fruto de ello, esta iglesia de Salamanca sea un instrumento en tus manos para extenderse más y para alcanzar más personas para Cristo. Y Padre, que en este nuevo año de celebración tú hagas tu obra en el corazón nuestro. Todos estamos orando, por favor, y quiero dejar un momento si tú quieres tomar decisiones delante de Dios. No lo hagas porque es la celebración de los 39 años, sino que más que todo porque tú sabes que necesitas un nuevo inicio y que la palabra de Dios en este nuevo tiempo, hacia los 40 años de esta iglesia, pueda producir en tu vida lo que nada ni nadie puede producir, sino solamente la palabra del Señor y el obrar sobrenatural del Espíritu Santo. Y si tienes que quebrarte por un pecado, hazlo. Si tienes que llorar y arrepentirte profundamente por un pecado, hazlo. Y humíllate en la presencia del Señor. Y que esta humillación genuina, sincera, pueda traer gozo y fortaleza a tu vida. Y que puedas disfrutar del perdón de Dios y puedas gozarte en el Señor. Si es eso, puedes levantar tu mano ahí en silencio y decir: aquí estoy, Señor.
porque tú me conoces al revés y al derecho, no tengo nada que disimular. Pero sabes que no estoy caminando bien como corresponde. Si es tu decisión, puedes levantar tu mano y bajarla y sigues orando al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Usted levanta su mano. ¿Es usted con Dios? Sí. ¿Alguien más? Gracias al Señor. Gracias a Dios. Gracias. Padre amado, gracias por los que están tomando decisiones, los que levantaron la mano y quizá aquellos que están luchando o quieren hacerlo de manera más íntima, más personal. Tú sabes, Padre. Y te ruego de que, Padre, uses a cada persona de esta iglesia y que esta iglesia sea usada por ti para que la gente venga al encuentro con Dios. Cuida a sus pastores, guárdalos en santidad, en temor de Dios, y cuida a cada hermano, hermana, cada hijo, hija tuya en santidad, Señor. Y levanta obreros de los niños, y levanta obreros de los jóvenes, y permite, Padre, de que esto sea para la exaltación tuya, Padre. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.